Si los 10 mandamientos no salvan, entonces, ¿qué importancia tiene para la actualidad? Si los 10 mandamientos fueron dados en el Antiguo Testamento, ¿significa que únicamente quedaron allá en el Antiguo Testamento? ¿No se ha hecho usted estas preguntas? Quédese porque más adelante, en los próximos minutos, vamos a estar hablando al respecto. Así que no se vaya porque ya comenzamos. Primeramente hay que entender y saber explicar qué cosa es la ley, qué cosa es un mandamiento, qué cosa es un estatuto, qué cosa es una ordenanza. Bueno, en forma resumida, todos estos, digamos, términos se refiere a una misma cosa. Mandamiento, ley, ordenanza, estatuto, orden, ya lo dije, todo eso encierra un mismo punto, un mismo término, una misma directriz, un mismo concepto. Es una orden o digamos, o más bien una especie de decreto. En este caso, bíblicamente hablando, los mandamientos son más bien como un decreto. Un decreto porque, como ustedes saben, el decreto es impartido por un rey. En este caso, Dios es un rey y él tiene autoridad para emitir un decreto, para emitir una ley, para emitir una ordenanza, ¿verdad? Un estatuto. Y lógicamente cada ordenanza, cada ley se emite, en el caso de Dios, no para entrampar a la persona, sino como muestra de lo que Él es, o sea, de lo que es su carácter, de lo que Él representa en esencia. Ahora, esto es muy importante porque cuando nosotros contextualizamos al plano terrenal, encontramos que acá hay leyes. Todo en el mundo, todo en el universo está sujeto a ¿qué? A leyes. ¿Por qué cuando usted tira, por ejemplo, este control hacia arriba, por qué cae hacia abajo? Porque hay una ley de gravedad, ¿verdad? Que está implementada con la Tierra, que todo lo que sube tiene que bajar. La Tierra tiene una especie como de magnetismo, ¿verdad? Que cuando usted tira algo, automáticamente eso tiene que bajar. Hay una ley de gravedad. Y entonces, cuando usted le brinda o le da a su cuerpo algo que usted sabe que no es saludable, pero que usted sabe que le hace daño, ¿qué sucede con su cuerpo? Pues está vulnerable a enfermedad, a sentirse mal, o sea, porque hay una ley de salud. Todo lo que tiene que ver con este universo está regido ¿por qué? Por leyes, leyes de salud, leyes de física, leyes emocionales, leyes espirituales, todo está regido por ley. La constitución de su país, usted la conoce o al menos tiene conocimiento de alguno de los acápites de esa constitución. Si esa constitución usted la infringe, ¿qué sucede? Usted tiene que enfrentarse, ¿verdad?, a las consecuencias de cada una de esta infracción. Entonces, en el caso de Dios es lo mismo. Cuando vemos en la palabra de Dios el argumento o el término mandamiento, a veces hay muchas personas como que llegan a pensar como que Dios le está imponiendo algo totalmente imposible a la persona y que si usted no hace eso, pues Dios te va a castigar. Si usted no hace eso, pues te va a venir un mal peor. Si usted no hace eso, pues Dios no te va a tener en cuenta. No, es todo lo contrario. Al contrario de las leyes que nosotros vivimos o enfrentamos en esta tierra, la ley de Dios no es una ley de imposición, sino es más bien una ley de libertad. Y yo sé, como decíamos al principio, en la introducción, que tal vez usted se ha hecho la pregunta, bueno, los mandamientos de Dios, los mandamientos que están en la Biblia, bíblicamente, si no son un medio de salvación, ¿qué de importancia tienen en la actualidad? ¿Por qué tengo que regirme por ellos en la actualidad? ¿Qué tan valor tienen los mandamientos en la actualidad? Pues he venido en lo que él he estado explicándole hasta este momento, de cierta manera, implícitamente describiéndoselo, pero se lo voy a decir un poquito más claro. Pero para eso, primeramente, vamos a recordar ahí donde se encuentra o se revela por primera vez los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y eso lo encontramos allí, donde se revela, digamos, literalmente,
pero implícitamente también los patriarcas como Abraham y anteriormente también, ellos conocían los mandamientos de Dios. Lo que no estaban, lo conocían, pero lo que no era algo que estaba, digamos, escrito o dictado directamente, como fue el caso de lo que Dios hizo allí en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 nos habla específicamente, literalmente, acerca de estos mandamientos de Dios, digamos, por primera vez. Estos mandamientos de Dios que son fundamentales y que de cierta manera encierra una gran importancia para cada uno de nosotros. Dice allí, Éxodo capítulo 20, comienza diciendo que habló Dios todas estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primero, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas que están debajo de la tierra. El segundo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Es el tercero. El cuarto, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tome el nombre de su Dios en vano. Perdón, ese es el tercero. El cuarto es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahí explica en qué consiste santificar o guardar el día de reposo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y Jehová bendijo el día de reposo, lo reposó y también lo santificó. O sea, hizo 3 cosas. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el mandamiento que se encuentra en la Biblia, que habla acerca de una promesa. Si tú le eres fiel a tus padres, si tú honras a tus padres, si tú le eres obediente a tus padres, dice la palabra de Dios, que Dios prolongará días a tu vida en esta tierra. El sexto mandamiento dice, no matarás. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. El octavo mandamiento, no hurtarás. El noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Ahí falso testimonio implica chisme, implica pues mentira, toda esa serie de cosas que lo que hacen es degradar la personalidad de tu prójimo. Y el décimo mandamiento es, no codiciarás absolutamente nada de tu prójimo, ni su esposa, ni su hacienda, nada de lo que tenga tu prójimo, tu compañero, ¿verdad? Tu vecino, no debes codiciarlo. Y codicia es simplemente ambicionar lo que otras personas tienen, como pensando de que tú te lo mereces más de lo que esa persona se lo pueda merecer. Entonces eso es codiciar, querer más de lo que tú de lo que ya tú tienes, de donde tú puedes llegar. Ahora, estos son los 10 mandamientos. Y yo sé que a veces cuando se habla acerca de esto, pues muchas personas se preguntan, bueno, es que eso simplemente está en el Antiguo Testamento. Eso, de hecho, incluso también algunos por ahí dicen, no, esa es la ley mosaica, como dando a entender que fue Moisés el que hizo esa ley para dársela a los israelitas. Aunque yo sé que el término ley mosaica está bien y mal. ¿Por qué digo que es bien y mal? Porque está bien dicho en el sentido de que, lógicamente, fue Moisés quien emitió esa ley. O sea, fue Moisés, perdón, quien pronunció esa ley, ¿verdad? Quien transmitió esa ley. Pero ¿por qué está mal? Porque no fue Moisés quien emitió, quien creó esa ley para dársela a los israelitas. Recuerden que Moisés simplemente era un intermediario entre los israelitas y Dios. Moisés simplemente repitió lo que Dios le había dicho que dijera a los israelitas. Y hay que tener eso bien en claro, y por eso hay muchas personas que se atreven a decir, no, como los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento, eso quiere decir que eso quedó allá en el Antiguo Testamento. Como es en el Antiguo Testamento, la palabra dice antiguo, ya eso es viejo, ya eso es pasado, ya eso es obsoleto, ya eso no tiene validez en el presente. Ojo, porque solamente imagine y piense que si eso no tuviera validez en el presente, entonces ¿con qué objetivo estuviera la Biblia completa, compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento?
¿Sí me entienden o me hago entender a lo que significa? Si fuera algo que no fuera importante en el canon sagrado, no formara parte de los 66 libros de la Biblia, no estuviera presente, el mismo Dios hubiera iluminado, ¿verdad?, a través de todos los siglos a la persona, al hombre, ¿verdad?, para que no tuviera en cuenta el Antiguo Testamento. Y eso es algo completamente absurdo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento se confirma en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se confirma en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que ambos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son interdependientes y cada uno es un complemento del otro. Así que no puede ser, no se puede pensar o imaginar siquiera de que esos 10 mandamientos, aunque están en el Antiguo Testamento, quiere decir, o sea, cuando digo están, me refiero a que están literalmente, pero en el Nuevo Testamento están también diseminados. Aunque están en el Antiguo Testamento, eso no quiere decir que eso es obsoleto, que ya eso no está vigente en el presente. Error fatal, porque decir eso también querría decir de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que no está vigente en el presente. Es un Dios que no amerita la pena que nosotros lo obedezcamos en el presente porque es un Dios ya del pasado, es un Dios que ya está retirado. Y fue Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del cielo y la tierra, quien creó, quien emitió esta ley que es reflejo de lo que Él es en esencia, de su propio carácter. Así que esto es algo muy interesante y muy importante que primeramente nosotros debemos tener en cuenta. Y si no tenemos en cuenta eso, pues lógicamente nos va a ser muy fácil resumir la idea de que, como muchos piensan por ahí, de que como eso fue en el Antiguo Testamento, ya eso carece de sentido. Hay otros también que erróneamente se atreven a decir que no. Esos 10 mandamientos se cumplen hasta la muerte de Jesús en la cruz de Calvario. Ya cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, ya. Ahí tú no tienes que regirte por los 10 mandamientos. Ahí los 10 mandamientos carecen de sentido, no tienen validez alguna. Y por eso tú puedes vivir como quieras, a tu antojo, como sea. De todas maneras, Jesús murió por ti y ya con eso basta. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. El problema es que a veces nosotros, en vez de estudiar la Biblia, lo que más bien lo que hacemos es leerla para sacar algo a nuestro favor, para sacar aunque sea una palabrita que armonice con lo que yo pienso, pero que yo sé que Dios no aprueba, pero que armoniza con lo que yo pienso para que, para suponer de que Dios quiere decir otra cosa contrario a lo que realmente quiere decir la palabra de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Ahí respondiendo esta duda o más bien dándole sentido o la verdadera intención, ¿verdad?, de aquellos que piensan que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ya ahí los 10 mandamientos carecieron completamente de sentido. Fíjense lo que dice la palabra de Dios allí cuando Jesús comenzaba su ministerio en Mateo 5:17, porque el mismo pensamiento que tienen muchos hoy en la actualidad era el pensamiento que muchos también tenían en el tiempo de Jesús. Y por eso cuando Jesús comenzaba su ministerio, él dijo lo siguiente: si tiene una Biblia ahí, acompáñeme, búsquela para que usted vea que no le estoy inventando nada. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 y también el versículo 19. Dice la palabra de Dios: no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. ¿Qué significa abolir? Abolir significa quitar, desacreditar, eliminar, quitarle validez, hacer obsoleto, poner para el pasado o poner como cosa inservible o imposible para la actualidad. Eso significa abolir, significa quitar, olvidarse por completo. Pero fíjense lo que dice Jesús: no piensen que he venido para abolir, para eliminar, para quitar, para eliminar la ley. ¿Qué ley? Está hablando de la ley de los 10 mandamientos, que en el tiempo de Jesús se le llamaba Torah, que Torah significa ley. La ley o lo que han dicho los profetas acerca de esta ley. Por eso dice la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para qué, para cumplir, para cumplir. Y usted dirá, tal vez lo que usted piense ahora tendrá sentido, pero ojo, usted tal vez pensará y dirá, bueno, ahí está bien dicho lo que está diciendo Jesús, porque cuando él dijo eso, todavía él no había muerto en la cruz del Calvario.
está bien dicho lo que él dijo, pero vamos a ir más adelante al respecto. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que pase, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, perdón, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Acá se haya cumplido que todo lo que está escrito en la ley de Dios. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Está diciendo aquí, no he venido para abolir, no he venido para eliminar lo que yo mismo dije en un principio, porque el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores no se puede contradecir. Y hago un paréntesis en cuanto a esto. ¿Recuerdan el caso, verdad, de la reina Esther cuando Amán por trampa hizo firmar la rey Asuero una orden en el cual debían exterminar a todos los judíos del imperio del imperio medo-persa, ¿verdad? Y el rey firmó esta orden. Y después que se conoció acerca de la trampa de Amán y Amán fue enjuiciado, la reina Esther fue a donde estaba el rey y le dijo, mi señor el rey, si ha hallado gracia delante de ti, te pido que revoques esta orden. ¿Y qué fue lo que dijo el rey? No puedo hacerlo, porque cuando una orden del rey es firmada, ni siquiera el propio rey tiene autoridad para revocarla. Entonces, la pregunta es, si eso sucede acá en la tierra con simples hombres mortales, ¿cómo usted cree que Dios, que es inmortal, que es el creador del cielo y la tierra, que vive por los siglos de los siglos, que tiene un poder inmensamente insuperable, ¿cómo creen ustedes que él se pueda contradecir? O sea, si Dios revoca su propia palabra, entonces él deja de ser Dios. Entonces no vale la pena o es cuestionable, ¿verdad? Servirle u obedecerle. Más o menos analice lo que le estoy diciendo. Por eso el mismo Jesús, como es Rey de Reyes también y Señor de Señores, es Dios Hijo, él no puede contradecir lo que él dijo en un principio. Él no puede contradecir su propia esencia, porque de lo contrario deja de ser Dios. Deja de ser Dios y los demás seres que él creó pues tienen de cierta manera tienen autoridad o tienen razón para cuestionarlo. Y eso haría también que Satanás tuviera razón, que Satanás le hiciera ver a los demás seres que no cayeron en pecado, mira, yo tenía la razón, porque él mismo se da cuenta de que la ley es imposible cumplirla y que él mismo se equivocó. O sea, ¿me entienden al punto que los estoy llevando para que analicen bien y se den cuenta que ya por ahí que los mandamientos de Dios no pueden ser abolidos. Los mandamientos de Dios no pueden tener un final. Los mandamientos de Dios no pueden ser eliminados porque es la esencia del propio Dios. Decir que los mandamientos de Dios fueron eliminados, fueron dados para un pasado y que fueron dados para un tiempo específico, para un grupo de personas específico, como algunas personas creen también que solamente fueron dados para los judíos, es un error fatal. Dios, como Dios y Señor de señores, es Rey sobre todos y para todos, y todos estamos sujetos bajo la ley universal que procede de Dios. Así como tú estás sujeto a, a la ley estatal de tu país, cada uno de nosotros, todas las personas de este mundo, los que han vivido, los que viven y los que vivirán también en un futuro, estamos sujetos a la ley universal. Y no solamente este planeta Tierra, también los demás mundos y los demás seres que Dios creó, pero que no cayeron en pecado. Incluso el mismo Satanás está sujeto a la ley de Dios, porque todos procedemos de Dios. Todos somos resultados de su poder. Eso es algo muy importante que usted debe tener en cuenta. Y entonces hay muchas personas que no sé por qué dicen eso y se atreven pues a hablar cosas que no son. Entonces,
argumentando un poquito con respecto a la ley, para esos que tal vez, como decía hace un momento, han pensado, no, Jesús tuvo razón cuando dijo hoy en Mateo 5:17 que no había venido para abolir la ley, sino para cumplir, porque él todavía no había fallecido. Pero vamos a ir, simplemente para no alargar este video, vamos a ir simplemente al momento de la muerte de Jesús. Fíjense, al momento de la muerte de Jesús, dice la palabra de Dios que allí en 38, 42, dice allí, después de esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no se había puesto a nadie. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron también a Jesús. O sea, era algo muy significativo. Estos judíos de Jesús, aunque secretamente, José de Arimatea y Nicodemo, guardaban el sábado, y ya Jesús estaba muerto, y antes de que llegaran las primeras horas del sábado, ellos se apresuraron a hacer todo eso para cumplir el mandamiento de Dios. Eso simplemente citándole eso, podríamos argumentar muchísimas cosas más, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo no bastaría para eso y no quiero hacer el video tan extenso. También encontramos allí, por ejemplo, corroborando algunos pensamientos de algunas personas que citan también otro texto fuera de contexto, que es Romanos 10:4, donde se habla acerca de eso. Hay ciertos grupos religiosos o cristianos que citan este texto fuera de contexto para decir que no, mira, ahí está el fin, pero ahí nada tiene que ver con, nada está hablando acerca de finalidad o terminar algo. Ahí está bien claro lo que quiere decir. Romanos 10:4 nos dice la palabra de Dios. Dice, pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Siempre la mayoría de las personas que toman este texto fuera de contexto, siempre toman este versículo nada más, pero no leen el contexto. Aunque en este mismo versículo se está hablando exactamente y se está diciendo la respuesta de la ley de Dios. O sea, ¿para qué cosa es? Pero yo quiero leer del versículo 1 al versículo 4. Dice, dice Pablo, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjense lo que está diciendo Pablo, y o sea que en el tiempo de Pablo también había este pensar, también había esta equivocación. Por eso es de Dios y procuran establecer la suya propia. O sea, ignoran lo que Dios tiene en su palabra, el conocimiento de Dios, el pensamiento de Dios, la orden de Dios, para imponer una voluntad propia. Entonces, por eso dice el versículo 4, porque el fin, o sea, hay fin, aunque muchas personas lo analizan literalmente, la palabrita fin no se está refiriendo a fin de terminar algo, de ponerle finalidad a algo. De hecho, en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, esta palabrita fin significa más bien propósito, motivo, la razón de ser, ¿verdad? Porque esta palabrita griega que se utiliza ahí es telos, que es un propósito, una razón de ser, un motivo, ¿verdad? El deseo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que significa ahí en griego la palabrita fin. Por eso, el fin, el propósito, el motivo, ¿verdad? De la ley de Dios, o sea, los mandamientos, es Cristo. La ley de Dios, el propósito de Dios es que es reflejarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue quien emitió esa ley. Y esa ley, lo que, como decía anteriormente, es el carácter de ¿quién? Del propio Dios. Por eso la ley nos lleva a Dios. La ley no termina nada. La ley, todo lo contrario, es algo cíclico. Es algo que es cíclicamente nos va conduciendo hacia Dios, nos va conduciendo hacia Dios.
y se va perfeccionando en cada uno de nosotros a medida que nosotros vayamos obedeciendo diariamente a Dios. Y dice, el fin o el propósito, el motivo, la razón de la ley de Dios es conducirnos a Cristo. ¿Para qué? Para hacernos justos delante de Él. Ahora, corroborando este texto de Romanos 10:4, vamos a ir ahí a Gálatas. Fíjense que la Biblia se interpreta por sí misma. No hace falta, como decía hace un momento, un estudio tan profundo y tan teológico para comprenderlo. Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 19. Lo voy a leer porque ahí mismo se explica solita. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Le dice Pablo a los cristianos de Galacia. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue dada la promesa y que fue dada por medio de los ángeles en mano de su mediador. O sea, la ley se da en un principio a los israelitas porque los israelitas se habían desvinculado completamente de la ley de Dios, del pacto de Dios. Entonces era necesario que Dios revelara de manera escrita, de manera visual, su ley. Y era algo que ellos habían conocido, pero se le habían olvidado. Por eso es que, por ejemplo, el cuarto mandamiento, referente al sábado, dice, acuérdate del sábado. ¿Por qué dice acuérdate? Porque era algo que ellos sabían, pero que habían olvidado. Si no fuera algo, si fuera algo nuevo para ellos, Dios no hubiera dicho acuérdate del sábado. Y el sábado, como todos sabemos, forma parte de la ley de Dios. O sea, por eso dice acuérdate del sábado. Por eso dice Pablo aquí también, la ley, ¿para qué sirve? Fue añadida a causa de las transgresiones. Otros textos dicen, la ley fue revelada a causa de nuestras transgresiones, hasta que viniera, ¿verdad?, la descendencia a quien fue hecha la promesa por medio de su mediador, que el mediador, ¿quién es? Es Cristo. O sea, la ley fue revelada para conducirnos a Cristo, para que se cumpliera, ¿verdad?, en Cristo, hasta que en Cristo cuando Él ejecutara el plan de salvación, cuando murió en la cruz del Calvario. Pero eso no quiere decir que la ley terminó ahí, sino que se cumplió ahí. Porque como leímos en Romanos 10:4, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, ¿verdad? Entonces eso es algo muy interesante. Cada vez que nosotros, o una vez que nosotros aceptamos a Cristo, tenemos que mirar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso cuando conocemos la ley de Dios, automáticamente ella nos lleva ¿a quién? A la cruz del Calvario, al Cordero inmolado que murió por cada uno de nosotros. Y dice, entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? Fíjense, las promesas de Dios de ninguna manera. O sea, la ley es vigente. Y ya Pablo está hablando tiempo después que Jesús murió y ascendió a los cielos. Dice, de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. O sea, el único que vivifica es ley. Pero eso no significa que la ley no es importante o deja de ser importante. Dice, pero las escrituras lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuera dada a todos los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Lógicamente, antes que se cumpliera la ley en el sacrificio de Cristo Jesús, estábamos condenados para morir. Estábamos condenados completamente, pero mediante el cumplimiento de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la ley lo que hace es revelarnos una nueva faceta, nos hace justos, como dice Romanos 10:4, mientras nosotros sigamos creyendo en el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía. Fíjense, las mismas palabras de Romanos 10:4. De manera que la ley ha sido nuestro guía. Dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por medio de la fe. O sea, las mismas palabras de Romanos 10:4. El mismo sentido, la misma esencia. La ley es para qué. Dice otras versiones, la ley es nuestro ayo, nuestra guía. Es nuestro guía, no es algo de finalidad, no es algo para terminar. La ley es nuestro guía para qué, para llevarnos a Cristo y hacernos justos delante de Él. Dice el versículo 25, pues ahora que ha venido la fe mediante Cristo, ya no estamos bajo una guía, porque todos somos hijos de Dios por medio de la fe
que en Cristo Jesús. O sea, una vez que nosotros miramos la ley que es el carácter de Dios, te refleja directamente a Dios. Y al reflejarte a Dios, te muestra la figura de la cruz. Al reflejarte la figura de la cruz, tú entiendes que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Entonces tú te arrepientes, reconoces que eres un pecador, te arrepientes, reconoces que por medio de ese arrepentimiento tú tienes acceso a la vida eterna, acceso directamente al trono celestial, y eso es lo que te hace justo. Eso es lo que te hace justo y eso es lo que te va encaminando tu fe en Cristo, aunque no dejas de lado los mandamientos de Dios, porque recuerda que los mandamientos de Dios es realmente el carácter propio de Dios y nunca dejarán de tener vigencia, ¿verdad? Porque es reflejo del propio Dios. Esto es algo muy interesante, muy maravilloso, ¿verdad? Que nosotros debemos tener en cuenta y que cuando lo miramos así, pues entendemos que la ley no fue dada para condenarnos, al contrario, la ley fue dada para libertarnos, para enseñarnos cómo vivir, para respetar a nuestro prójimo, para entender qué significa Dios para nosotros, para entender nuestra procedencia, entender también cuán sagrado es Dios y para entender que sin la ley estamos completamente obsoletos en este mundo. Cuando nosotros analizamos los 10 mandamientos, cuando Dios te dice, no hablarás falso testimonio, cuando Dios te dice, no hurtarás, ¿qué está diciendo? Respeta a lo ajeno. Cuando Dios te dice, no cometerás adulterio, ¿qué está diciendo? Séle fiel a tu esposa. O sea, implícitamente te está diciendo algo diferente, algo positivo. Es lo que, digamos, teológicamente se conoce que la ley se conoce como el no, pero si Dios te dice no, pero implícitamente te está diciendo sí a algo, a otra cosa. Cuando Dios te está diciendo no matarás, en otras palabras, ¿qué te está diciendo? Preserva la vida, respeta la vida, ¿verdad? Cuando Dios te dice honra a tu padre y tu madre, ¿qué te está diciendo? ¿Verdad? Séle obediente a tus padres, ¿verdad? Obedece a tus padres. O sea, ¿eso es algo bueno o es algo malo? Entonces, cuando analizamos la ley en ese punto de vista, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que es imposible que una ley tan benévola como esa pueda tener una finalidad. Cuando tú te das cuenta que la ley de Dios refleja su carácter, tú entiendes entonces que esa ley te va a conducir a Cristo. Y como tú quieres ser un discípulo de Cristo, entonces eso te va a hacer justo delante de Dios. Y eso te va a hacer apto para el reino de los cielos. ¿Ven qué fácil es entender lo que dice la palabra de Dios sin necesidad de imponer yo mi propia voluntad, mi propio pensamiento, sin necesidad de tener un estudio tan teológico, tan profundo al respecto, porque la Biblia se interpreta por sí misma? Si la Biblia tuviera algo tan difícil, yo siempre lo digo, si en la Biblia hubiera algo tan difícil, no lo tuviéramos, no lo tuviéramos. Y todo lo que está escrito en este sagrado libro es suficiente para que nosotros comprendamos quién es Dios, qué significa Dios para cada uno de nosotros, qué puede obrar en cada uno de nosotros y cómo podemos conocerle. O sea, todo está ahí. Prácticamente cada palabra es exacta para que nosotros entendamos qué significa y qué es Dios para cada uno de nosotros. Entonces, dejen tus comentarios ahí, qué te ha parecido esta breve explicación acerca de los 10 mandamientos. Dejen tus comentarios ahí si necesitas algo más profundo con respecto a los 10 mandamientos. Quiero que si te gustó este video puedas compartirlo, puedas darle like. Y también, con respecto a este video, hay otro video en el canal por ahí, ¿verdad? Que habla acerca de los 10 mandamientos. Te voy a dejar la descripción y el link, el link de este video también en la descripción de este video. Y entonces eso te puede ayudar un poquito más a profundizar con respecto a los 10 mandamientos. Que Dios te bendiga y pasa un feliz día.